Ahí está. Gracias, pues. Sí, este, nada más déjenme ver aquí la presentación. Eh, ¿De dónde viene esta parte, no? Como cristianos, hermanos, de entender eh, si dice la escritura que somos o vamos a formar parte de un reino que no es de este lugar, ¿no? O de esta tierra, de estos momentos. Entonces, como creyentes, ¿qué debemos de hacer ante situaciones que se vienen, ¿no? Ahora, como les dije, este realmente es un tema, sí, un poco complejo. ¿Por qué? Porque eh, pues a veces entra mucho lo que es lo que yo opino, lo que yo pienso, inclusive lo que yo creo, ¿no? Y no va precisamente la parte de qué es lo que dice la escritura, qué es lo que me está pidiendo la Biblia acerca de la iglesia y el Estado, cómo comportarme con el Estado, en qué momento obedecer al Estado, en qué momento no obedecerlo. Por ejemplo, en este caso, votar o no votar, ¿no? O sea, son este tipo de preguntas a la que todo creyente precisamente se va a enfrentar, ¿no? Podemos decir, no, pues es que, como decían el domingo uno de nuestros hermanos, ¿no? Eh, Decía, yo me considero democrático, yo me considero liberal, yo me considero ya casi le faltó decir de tal partido sí, tal partido no. Pero la escritura, ¿ustedes qué dicen, hermanos? A ver, me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué dicen acerca de o qué han aprendido de la escritura con respecto a estos temas en cuestión de la iglesia y el Estado? A ver, los escucho, hermanos. ¿De veras van a querer que les hable por nombre, hermanos? Ustedes solitos. A mí, bueno, me decía mi abuelita, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, eso me decía ella, me decía, si te toca, por ejemplo, las elecciones, pues como tienes que respetar al gobierno, y pues tienes que darle al gobierno lo que es del gobierno, ¿no? Y cuando sea de Dios, pues ir a la iglesia y cumplir con lo de Dios. Es lo que a mí mi abuelita me dejó como enseñanza en respecto al gobierno y en respecto a la iglesia. A Mm. mí, no sé, o sea, eso es lo que yo aprendí. Gracias. Lalo, ya aprovechando que abrió ver el micrófono. Pues yo creo que sí es importante, realmente, pues participar, ¿no? Finalmente, digo, es algo que, aunque no estemos de acuerdo, es como en la iglesia, aunque tengamos diferentes opiniones, lo importante es aportarlo sin esperar, nada, bueno, no esperando que el resultado que nosotros o la votación que nosotros demos sea en resultado, porque finalmente, pues digo, es algo que se llama democrático, ¿no? Depende del número de personas y de votantes y otras cosas, pero sí es importante que participemos en el acto porque finalmente es parte de lo que nos toca, lejos de ser de algún tipo de religión o de alguna secta, pues sí sería importante que no lo dejemos pasar. Digo, yo sé que hay algunas cosas que finalmente vamos a, nos van a diferenciar o en las que no vamos a coincidir, pero realmente pues tenemos todavía el privilegio o el beneficio, como lo llamemos, de todavía poder votar o de decidir, mejor dicho, ante algunas cosas, ¿no? En otros países pues realmente esto no pasa, es si nosotros, conforme a lo que platicábamos ayer de la iglesia o de otras cosas, pues realmente solamente se rige por la sangre, ¿no? Como anteriormente era que la reina era la descendencia y así, pues hoy en día nosotros tenemos el privilegio de poder votar, entonces sí sería importante que pues hagamos ese acto más que nada. Ujú. Ok, Yo, para mí es eso. ok, gracias, Lalo. Luis. Este,
Bueno, yo estoy consciente, pastor, de que nos regimos bajo un gobierno donde hay leyes que se deben de respetar, porque de lo contrario, pues no habría cierto orden, que en muchas ocasiones se rompen las leyes, las reglas, todo, entonces es donde hay distorsión. Yo una vez escuché, ¿no? Que la Constitución está bien formulada, ¿no? Está planeada y está escrita como para que se lleve a cabo en armonía, que la ciudadanía esté en paz y en armonía, ¿no? Sin embargo, se rompe todo esto. Pero sí es importante realmente regirnos bajo estas reglas, estas leyes que tenemos para que llevemos un orden. Y estoy de acuerdo en lo que decía, siempre y cuando no, o tengamos que hacer algo que no vaya conforme a la palabra, tomando en cuenta que para nosotros nuestra norma de fe y práctica es la palabra, ¿no? Si en ese aspecto nos piden que hacer algo que no vaya de acuerdo a la palabra de nuestro Señor, pues lógicamente pues no podemos participar de ello. Esa sería mi opinión, pastor. Muchas gracias, hermano Miguel. Gracias. Pues sí, la palabra, bueno, entendemos como creyentes que nos sometemos a las autoridades civiles mientras éstas no entren en conflicto con lo que Dios nos enseña. Pero ese sometimiento creo que también, o vaya, tenemos la libertad en conciencia, ¿no? Eh, de, por ejemplo, ¿no? De votar y votamos como creyentes, podemos votar por el partido que nos convenza, ¿no? Y ese puede ser, dentro de una iglesia podemos tener miembros de diferente partido, ¿no? Que simpatizan y comulgan con las ideas de tal o cual partido, ¿no? En este caso, digo, el ejercer el voto, pienso yo, igual está dentro de mi libertad. Tengo la libertad de votar o no votar, inclusive, y no se contrapone a lo que Dios enseña, porque si en mi criterio no me, bueno, al menos no me satisface o no, este ejercicio, tan siquiera en el mismo hecho de ir a votar, no me es suficiente, no, no comulgo con él, no me parece correcto, pues yo me siento en libertad ya pues no ir a votar, ¿no? Esto no quiere decir que sea un mal creyente, digo, tengo el derecho, tengo la libertad, digo, y creo que pues eso no me hace un mal ciudadano ni un mal testimonio, ¿no? Porque tengo esa oportunidad, tengo esa libertad, ¿no? Al menos eso es lo que yo pienso, insisto, mientras el gobierno pues me da las leyes y mientras no se contrapongan, adelante, ¿no? No hay problema. Pero en esta situación, bueno, al menos yo particularmente con este ejercicio del domingo, la verdad no, no participo, pues bueno, ya entraríamos en otra discusión del por qué no, pero pues al menos creo que tengo esa libertad y no sé, al menos ya no me siento, porque sí en algún momento sí me sentía con conflicto, pero ya no me siento en ello, ¿no? Gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces, bueno, ahorita en base a lo que vayamos estudiando el día de hoy, pues espero que en el Señor que el Espíritu Santo hable, ¿no? A cada uno de nosotros. Digo, yo les digo, en lo personal, yo tampoco voy a votar, digo, porque eh, no está buscándose realmente la justicia para todos. Obviamente, pues, si hemos leído noticias, ya sea buscando artículos, ya sea el periódico, lo que dice la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay tantos argumentos a favor como argumentos en contra, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? O cómo es que la iglesia, en particular nosotros como iglesia, debemos actuar? Bueno, pues vamos a ver precisamente esto, ¿no?
Primero tenemos que entender algo, hermanos, que el cristianismo, precisamente, hermanos, en sus inicios, algo que tenemos que tener bien en cuenta, se convirtió en una religión ilegal en muchas partes del Imperio Romano. Y a veces, hermanos, precisamente quedó prohibida. Esto es un poquito de contexto hasta histórico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia o por qué a veces hay la tendencia de que la iglesia y el Estado no se deben de combinar o no debieran de estar combinado? ¿Por qué como bautistas decimos que no a al estar en la iglesia y el Estado? Recordemos, entonces, el cristianismo en sus comienzos, hermanos, se convirtió en una religión ilegal y en muchas partes del imperio. El emperador Diocleciano, que es uno de los emperadores que después de Nerón, después de que empezó Nerón con la persecución de ello, Diocleciano, ahí por los años 250, 300, 350, dentro de de esa centuria, creyó precisamente que él había acabado con el cristianismo. Ajá. Sin embargo, hermanos, podemos ver que en el año 313, ¿qué pasó en el año 313? ¿Alguien tiene idea de qué pasó en el año 313? Esto es un poquito de historia, ¿eh? No, hermano. En el año 313, su sucesor de Diocleciano es Constantino. Y sabemos que Constantino declaró formalmente en el año 313 que el cristianismo fuera una religión legal. Pues hemos escuchado, ¿no? A lo mejor la anécdota, ¿no? De Constantino que tuvo una visión y que le dijo que con esto ganarás, ¿no? Con esto conquistarás. Y él tomó esa señal como que era Cristo que le hablaba, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues Constantino se convierte al cristianismo, por decirlo entre comillas, y hace que sea una religión legal. Y con esto, hermanos, obviamente, durante este tiempo en el que estoy hablando, en el año 313, Constantino mismo se convirtió en un defensor del cristianismo. Tanto es así que construyó iglesias, bueno, dejó con exenciones de pago al clero con respecto a los tributos que se le tenía que dar, ¿no? Este, pero en cambio, hermanos, o sea, al clero le dice no pagues, pero a cambio, él se da el derecho de supervisar precisamente los asuntos de la iglesia. Por ejemplo, actuando como juez durante la controversia de esos tiempos con los donatistas. Obviamente, pues ahí les dejo de tarea para que me investiguen qué son los donatistas. ¿O alguien tiene idea de qué son los donatistas? No, no, pastor, yo no. Hermano Miguel, No, pastor, no, no lo ubico. ¿no ubican ese con qué se come? No, Lalo, veré. No, yo no. Menos. Ok, bueno. La controversia donatista, hermanos, pues, era cuando aquellos que decían que Cristo no era humano. Así como a términos generales, eso era la controversia donatista. Sí, ahora bien, entonces Constantino actúa como juez durante esta controversia y convoca al famoso concilio de Nicea para tratar precisamente con esta controversia y contra Arrio, que es el obispo Arrio quien estaba dando esta doctrina, ¿no? O esta herejía, ¿no? Y con el tiempo sabemos que Constantino, hermanos, precisamente extendió grandes privilegios al cristianismo. Tan es así que, bueno, los cristianos dejaron de ser perseguidos, este, podían construir iglesias y etcétera, etcétera, ¿no?
Inclusive los paganos, aquellos que no fueran cristianos durante este momento de Constantino, pagaban más que los cristianos. Entonces podemos ver que Constantino había hecho exitosamente del cristianismo un departamento del gobierno romano, ¿sí? O sea, como algo. Por eso, hermanos, la fusión hecha de la iglesia con Constantino permaneció prácticamente sin desafíos por más de un milenio. Fíjense, 1000 años. La balanza, obviamente, hermanos, se inclinaba en diferentes direcciones, ¿no? A veces con gobernantes civiles ejerciendo autoridad sobre las iglesias y en otras ocasiones los líderes religiosos, especialmente los papas, ejerciendo señorío en asuntos civiles, ¿no? Entonces, hermanos, podemos ver incluso que en este tiempo, durante este tiempo, lo que inclusive se le conoce como Edad Media, pues había diferentes ramas del cristianismo que usaban el poder del gobierno, no tan solo para perseguir a los paganos, sino también para atormentar a otros cristianos, que esto, bueno, en su momento ojalá lo podamos estudiar, pero nadie se imaginaba que en estos años, cuando menos en estos 1200 años que estamos hablando desde Constantino hasta el gran cisma que hubo en la iglesia, que es ahí con Lutero y con los reformadores, nadie se imaginaba que iba a haber una desunión entre la iglesia y el Estado. Por eso, hermanos, los principales reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox, apelaban al poder del Estado. De hecho, Calvino, hermanos, fue el único reformador que tuvo éxito en que la iglesia y el Estado pudieran trabajar juntos. Y recuerden que Calvino es por llamarlo de alguna manera, el padre del presbiterianismo. Logró que sea la iglesia y el Estado se amalgamaran de una manera impresionante en Suiza. Ya después, bueno, pues ya fue otra cosa, ¿no? Por eso, hermanos, este tipo de reformadores, con los que acabo de mencionarles, continuaron usando la autoridad gubernamental para defender al cristianismo como para perseguir la herejía. Por ejemplo, el domingo nos hablaba la hermana Rosario de algo, ¿no? ¿Quién se encargaba de perseguir la herejía? ¿Cómo se llamaba esa rama de la iglesia? ¿Te acuerdas, Bere o Lalo? ¿Tú que estuviste hasta el frente, Bere? No, hermano caballero. No, hermano, no recuerdo. Luis, ¿alguna idea? No, no, pastor. Acuérdense de que la Santa, ¿qué? Inquisición, que bueno, de santa sabemos que no tenía nada, ¿no? Pero a final de cuentas, para que la Inquisición funcionara, tenía que estar con la autoridad del gobierno civil, ¿de acuerdo? Por eso, hermanos, lejos de abandonar estos personajes reformadores, lejos de abandonar la unión de la iglesia y el Estado, la acogieron. Entonces, pero esta situación cambia, ¿no? Con el despertar de la reforma y con algunos otros reformadores que a través del estudio de la palabra de Dios, como es lo que estamos haciendo ahorita, concluyeron que solo, por ejemplo, los creyentes debían de ser bautizados, que es lo que ya vimos, ¿no? También vieron que el bautismo infantil no era válido y entonces comienza la práctica de rebautizar o como ellos lo veían, el bautismo por primera vez. Ahora, debido a esto, a estos reformadores o a estas personas que entendieron la escritura, se les llamó anabautistas. ¿Alguien recuerda cuando les expliqué qué es el anabautista? Bueno, yo nada más recuerdo que decías que fue un sobrenombre que se les puso, ¿no? A los seguidores de Cristo, como en son de burla, ¿no? Como nada más, bueno, es decir lo que recuerdo ahorita, pastor.
Ok, gracias. Sí, o sea, el punto central de los anabautistas precisamente era eso, ¿no? La administración del bautismo solo a adultos, que hagan confesión de fe al recibir, que hagan su confesión de fe, ¿no? Pero fíjense, los anabautistas no nada más se les conoce con ese nombre, sino también a lo mejor pueden escuchar este otro nombre que son menonitas, ¿sí? O anabaptistas. Entonces, bueno, este movimiento, estos hombres que se les llamó anabautistas, sabemos, hermanos, que aparecieron en diferentes formas. Por ejemplo, como lo están viendo aquí en la diapositiva, algunos creían que Dios les había dado una nueva revelación. Fíjense, ¿eh? Otros fueron radicales políticos que trataron de establecer una sociedad utópica a la fuerza. No obstante, la principal rama del movimiento anabautista, representado por líderes como Conrado Grebel, Jorge Blauroch, Felix Manz, Michael Sattler, Baltasar Havner y más adelante Menno Simons, permanecieron estrictos estudiosos de la Biblia. ¿Sí? El problema que enfrentaron realmente los anabautistas no solamente fue de carácter teológico, en países, fíjense, que habían, les voy a leer el extracto. En países que habían unido la iglesia con el Estado, un arreglo conocido como cristiandad, el bautismo no era un mero acto religioso, sino que había pasado también a ser un rito político de aprobación que marcaba a la persona como ciudadano. Someterse nuevamente al bautismo y no bautizar a un bebé era, en efecto, un acto de traición. No obstante, convencidos de que las escrituras autorizan solamente el bautismo de creyente, estos jóvenes reformadores se negaron a bautizar a sus bebés. Y bueno, aquí podríamos hablar de la historia de los anabaptistas. Por eso, hermanos, los primeros bautistas en Inglaterra y Estados Unidos enfrentaron muchas de las mismas dificultades, ¿no? Que los anabautistas habían afrontado en tiempo atrás. Obviamente estos primeros bautistas de los que les estoy hablando no fueron quemados como solían hacerlo con estos anabautistas. Por ejemplo, estos nombres que están viendo ahí, algunos fueron quemados, otros fueron lacerados, otros, hay uno que, por ejemplo, Michael Sattler, que si leemos su biografía, nos dice que a él le arrancaron pedazos de carne con unas pinzas al rojo vivo. O sea, no fueron, los bautistas de Inglaterra y Estados Unidos no pasaron mucho por ello. Sí, en las colonias americanas, Roger Williams fue desterrado de Massachusetts en medio del invierno. Su condena al desierto era con el propósito de sentenciarlo a muerte, ¿no? Por ejemplo, ese era el castigo que llevaba, ¿no? Por eso, hermanos, nosotros como bautistas nos hemos identificado por la insistencia en la separación de la iglesia y el Estado. ¿Por qué, hermanos? Primero, los bautistas creemos que el poder coercitivo del Estado no debe emplearse para imponer asuntos que han de ser dejados a la conciencia ante Dios, ante, como dice Primera de Pedro, una libertad de conciencia. Segundo, los bautistas creen que el cristianismo no debe de acudir al Estado en busca de apoyo o ventajas. Por eso, hermanos, en resumen, podemos decir que desde el punto de vista bautista, la mejor actitud del Estado en cuanto a asuntos de religión es simplemente asegurarse que las personas tengan la libertad de adorar a Dios según dictan sus propias conciencias. Por eso el Estado no tiene el derecho de establecer una religión o de prohibir su libre ejercicio. Algo que, por ejemplo, en nuestro México, eh, muchos le atribuyen, ¿no? Esta libertad de culto a quién. Historia de México sí hemos estudiado en algún momento, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿A quién le debemos la libertad de culto, hermano? San Benito Juárez, ¿no? Juárez. Exacto, ¿no? Por sus leyes de reforma.
Pero entonces, hermanos, la pregunta que quiero hacerles, hermanos, como iglesia, ya vimos así como que a grandes rasgos, ¿eh? Pasamos desde el año 313 hasta el año 1900, 1864, 67 que se dio la reforma en México. Y fíjense, en mucho tiempo la iglesia siempre, o en este caso sí, la iglesia y el Estado han estado juntos, salvo por aquellos como los anabaptistas de Suiza, de España, de Inglaterra, que dijeron, no, 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 esto es algo diferente. Por eso, hermanos, nosotros creemos que como bautistas o como creyentes, que debemos de buscar o pedir que el Estado, y debemos de ver la forma en que el Estado no tome o que haga acción con respecto a que tenemos que tener una religión como tal, sino que deben de darle el derecho de establecer una religión a cada uno según su libertad de conciencia. Pero, hermanos, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué los bautistas están tan comprometidos con la separación de la iglesia y el Estado? ¿Qué dicen, hermanos? A ver, hermano caballero, ¿qué dice? ¿Por qué estamos tan comprometidos? Así es. Bueno, porque eh, en sí la fe del cristiano no se impone, sino es un acto voluntario, ¿no? Entonces, creo que para la sana convivencia, uno tiene que respetar o respetamos a la gente, pues aún en su ateísmo, si lo queremos ver así, o en la fe en la que hayan nacido o crecido, ¿no? Creemos que el Evangelio se propone, se predica y es un acto voluntario. Eh, y ya intervenir en cuestiones de gobierno, pues aunque sí podemos participar, creo que no podemos imponer, es decir, eh, no sé, es tanto como quizás en un lugar del laboral, pues respetamos las diferentes formas que tiene la gente, ¿no? Para su fe, eh, y no podemos llegar con una actitud de imponer, ¿no? No sé cómo expresarlo, pero me refiero a que pues ya son entidades que, pues deben de gozar ambas con la libertad, o sea, el gobierno se debe de remitir a lo que conviene, a lo que pues ellos ejecutan como tal, administración de recursos y demás, y bueno, pues nosotros en la práctica pues ya de cuestiones espirituales, ¿no? Y yo pensaría en eso, hermano. Ok, hermano, muchas gracias. Bueno, ¿por qué estamos tan comprometidos? Una de las primeras razones, hermanos, y que es a lo que quiero que lleguemos o que empecemos a entender, cuando menos ahorita como grupo de diáconos, esto ya cuando lo vea con la iglesia, pues también lo sabrá la iglesia. Pero la primera, hermanos, de por qué estamos tan comprometidos con la separación de la iglesia y del Estado, la primera razón, hermanos, se va a derivar precisamente de la naturaleza de nuestra verdadera adoración. ¿Sí? Sabemos, hermanos, como creyentes, que cualquier devoción ofrecida a Dios debe salir del corazón para que sea aceptable. Bueno, lo acabo de predicar hace 8 días, no creo hace 8 días prediqué acerca de la mujer samaritana y Jesús, ¿no? Entonces, sabemos que cualquier acto de devoción ofrecido a Dios, primeramente tiene que salir del corazón para que sea aceptable. Por eso, hermanos, los simples ejercicios religiosos,
formales como tal, o sea, o ritos, que si hoy entendemos esa connotación de ritos, son una ofensa a Dios, hermanos, y solo merecen juicio para aquellos que lo practican. Por eso vuelvo a lo mismo y aquí voy a retomar un poquito del sermón del domingo pasado. Jesús enfatizó en la necesidad, hermanos, de la religión en el interior, cuando conversaba con la samaritana, ¿no? Entonces, hermanos, la adoración impuesta no se ofrece en espíritu y en verdad. Un ejemplo muy claro, eh, por ejemplo, en nuestro México, cuando llegaron los españoles, ¿qué hicieron los españoles con los indígenas o con los nativos que estaban aquí en México? Les impusieron una religión. Tan es así que hay libros de historia que lo mencionan, ¿no? Que sí se construyeron las iglesias, ¿no? Por ejemplo, un poquito de cultura. ¿Saben cuál fue la primera iglesia que se construyó en aquí en Tenochtitlán, por ejemplo? ¿En dónde se encuentra? Y todavía está de pie, ¿eh? ¿Alguien sabe cuál es? No, Dice ver que si no es la catedral, Yo, ¿Cómo no entendí bien, Lalo? la catedral, ¿no? La del Templo Mayor, la que está ahí en el centro. No, Luis. No, no tengo idea. En Tlatelolco. No, no, no tengo idea, tu pastor. La primera iglesia, la más vieja construcción en cuestión de iglesias aquí en el Nuevo México, como le conocieron, que fue construida años después de la conquista, es la que está aquí en la famosa iglesia de San Judas, aquí en Reforma esquina con Avenida Hidalgo. Es la más vieja. Ahora, ¿a qué voy? Eso fue algo así como que cultura, ¿no? Pero ¿por qué digo que les impusieron? Primera, porque llegan y según los evangelizadores, lejos de imponer algo con amor, lo impusieron ¿con qué? Con violencia. Tan es así que los nativos o los que vivían en nuestro México en aquel entonces, obviamente fueron más inteligentes y ¿qué hicieron? Pues sí, vamos a creer en lo que tú nos estás diciendo. Pero dicen algunos historiadores, de hecho, lo estábamos, hace poco también me lo confirmó el pastor Cristian, que en una clase que tuvimos, que lejos para no sufrir más violencia, o sea, la inteligencia que tenían los habitantes de la Tenochtitlán, cuando empezaron con las iglesias, por ejemplo, en este caso, esta iglesia de San Judas, sí iban y adoraban, pero debajo de sus atuendos llevaban la imagen del Dios en que ellos creían. Tan es así que cuando se dieron cuenta los conquistadores, o en este caso los frailes, pues nuevamente volvió a empezar la famosa persecución y la masacre de indígenas, ¿no? Entonces, acuérdense, hermanos, por eso es lo que les decía, ¿no? La adoración impuesta no se puede ofrecer en espíritu y en verdad. ¿Quién lo obligó a usted, hermano, o a Bere, a Lalo, a mi hermano Miguel, a mi hermano Luis? ¿Quién los obligó a ser bautistas? ¿Quién te obligó a ser bautista, Bere? abuelita ay, mi abuelita. Tu abuelita te obligó, pero a final de cuentas tuviste la oportunidad de visitar otras iglesias y ¿por qué no Sí, estás de en hecho otras nos iglesias? llevó a muchas iglesias, a muchas, a muchas. Yo conocí hasta donde se vomitaban, pero sí, yo elegí ser bautista. Estoy comiendo, no seas así. No, no es cierto. No, pero es que estaba el culto y se empezaban ahí a guacarear o no sé qué tan, se arrastraban en el suelo y cosas así. Pero sí visité muchas iglesias, pero pues sí, tuve la decisión de ser bautista. Ok, gracias. Hermano Luis, hermano Miguel. no, No, nadie. adelante, maestro, adelante, adelante. Sí, no, nadie me obligó. Ok. ¿Por qué les hago esa pregunta o por qué les digo que reflexionen? Porque en base a lo que les acabo de decir, la adoración impuesta no se ofrece en espíritu y en verdad. Porque a las personas, hermanos, que se les obliga a hacer algo que no creen,
no pueden participar y no quieren hacerlo. Por eso cuando su corazón, hermanos, no está en lo que hacen para Dios, entonces el corazón está lejos. Por eso, hermanos, las formas externas de adoración y los ejercicios externos de devoción nunca pueden agradar a Dios si no van acompañados del corazón. Por eso es una de las razones principales en que la Iglesia Bautista, o sobre todo los bautistas, estemos tan comprometidos en la separación de la Iglesia y el Estado. Muchos hermanos, muchas personas pueden parecer, y ustedes lo pueden ver, lo pueden ver, pueden parecer tan religiosas al involucrarse en todo tipo de ejercicios externos de adoración que supuestamente reflejan devoción. Por ejemplo, pueden dar a los pobres, involucrarse en la oración, ayunar, pero como dice la escritura, como dice ahí en Mateo 6, ¿no? Todo eso es en vano. Desde el momento en que las personas se involucran en estas prácticas para ganar reconocimiento humano, ya tienen su recompensa. Pero por otra parte, Dios no se impresiona ni se complace con eso. Por eso, hermanos, es importante que entendamos como iglesia o como creyentes, primeramente, ¿y por qué insistimos tanto en la separación de la iglesia y el Estado? Porque debemos de entender la naturaleza de nuestra verdadera devoción. A veces parecen, hay algunos hermanos que, híjoles hermanos, cómo defienden a capa y espada los colores de sus partidos. Hace un año, no, ¿cuándo fue? Sí, hace un año, ¿no? ¿Que fueron las elecciones o fue este año? ¿O hace dos? Hace un año, ¿Fue en el 2023? en el 2024, Ah, sí, cierto. empezaron en mayo. Gracias, Digo, gracias. finales del 23 y ya ves que empiezan en mayo las campañas. Ah, bueno, gracias, Lalo. Entonces, o sea, vean, ¿no? A veces, si yo me daba cuenta en nuestra iglesia, los temas de conversación era el partido que ahorita está gobernando y contra aquellos que no, que por años nos hicieron muchas cosas, ¿no? Eso fue el tema. Y lejos, era muy rara las pláticas que yo escuchara, que, ¿qué te pareció el sermón? ¿De qué manera te impactó el sermón? O sea, lo que realmente deja, ¿no? Lo que es nuestra verdadera devoción. Por eso les digo, hermanos, primeramente tenemos que entender como creyentes que cuál es la naturaleza de nuestra devoción. Porque a veces hay hermanos que le dan una devoción tan grande a los gobernadores que, bueno, casi los están poniendo al nivel de Dios sin darse cuenta. Le voy a pedir a un hermano que me ayude a leer Isaías 1 del 10 al 16, por favor. Y ahí también me dice cuál es el título el subtítulo que tiene esta porción de la escritura, por favor. Isaías 1 del 10 al 16. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve para qué sirve, mm, perdón, para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastire- Hastiando hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda en incienso. Me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
Llena están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Gracias. Entonces, fíjense, el profeta Isaías, hermano, condenaba una religión formalista. ¿Por qué estamos leyendo esto, hermano? Recuerden que en muchos países, por ejemplo, hablando de México, se supone que la religión oficial, ¿cuál es? La católica. En Inglaterra, ¿cuál es la religión oficial? ¿Alguien sabe? La cristiana, ¿no, pastor? Sí, pero ¿cuál rama? Ah, no, no sé. Anglicana, ¿no? La anglicana, exactamente. ¿Y ahí quién es la cabeza de la religión? La reina, bueno, en este caso el rey, ¿no? El rey quien esté en funciones es la cabeza de la religión. Y así podríamos ir con diferentes países, ¿no? En donde nos dicen que esta es la religión del Estado. Pero hermanos, si ahorita que leemos la palabra de Dios, pues, aparte de Isaías, podemos haber leído, por ejemplo, Mateo 15, cuando habla de los fariseos, ¿no? Y los escribas, cuando Dios les dice, son sepulcros blanqueados, ¿no? Entonces, hermanos, este pasaje de Isaías nos habla de que hay una condenación por una religión formalista. Hermanos, debemos de entender que Dios repudia la adoración externa cuando ésta está disfrazada de un corazón rebelde. La única adoración que Dios encuentra aceptable es la que brota de una genuina devoción, hermanos. No es por algo que nos impongan. ¿Cómo tenemos que orar por nuestros hermanos? Por ejemplo, a veces, el otra vez le decía a un grupo de hermanos ahí en la iglesia que estaban hablando sobre temas de religión. Y la verdad, hasta con un poquito de molestia se los dije, ¿no? Digo, hermanos, ¿cómo es posible que en la mesa ahorita estén hablando de asuntos de religión? Ok, ¿y por qué no hablamos de esta parte de la religión? En donde hay personas en que el actual gobierno está permitiendo que sean despojadas de sus tierras simplemente por ser cristianos, como es el caso de Chiapas. ¿Por qué no ha hecho nada el gobierno por defender? ¿O por qué en el caso de los hermanos de la Huasteca hidalguense están siendo encarcelados por las autoridades municipales? ¿Por qué? Porque no quisieron dar para la cooperación ¿cómo le llaman ellos? De las mayordomías. O sea, a fuerzas quieren imponer. Y esto, hermanos, y esto hay que entenderlo de esta manera, porque las amenazas, hermanos, de los gobiernos pueden lograr que haya cambios externos, pero no pueden ganarse la fidelidad del corazón. El caso de un hermano en Hidalgo, que nos platicaba el pastor Cristian, que lo que hace el hermano a final de cuentas, para que lo dejen en paz, ¿saben qué hace? Cada que le toca, por ejemplo, la mayordomía, esto que le llaman mayordomía, la verdad es que no entiendo muy bien el concepto, pero él agarra y da su cooperación. ¿Para qué? Para evitar que lo dejen, para más que nada, promocionar que lo dejen en paz. Pues lo que les digo, ¿no? Puede haber un cambio externo cuando se impone algo o con alguna amenaza, pero jamás van a poderse ganar la fidelidad del corazón. Por eso les digo, bajo presión muchos podrán encontrar o hacer los rituales externos acostumbrados, ¿no? Pero en su interior no van a obedecer, no van a ser fieles. Por eso, hermanos, el uso de una amenaza de prisión o muerte para imponer una religión externa, vana y formalista, es algo vergonzoso para las autoridades. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender precisamente el concepto o la naturaleza de nuestra devoción como creyentes, como creyentes. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, No, pastor, No, por mi parte no. ¿no?
No, de nuestra parte no. Bueno, yo nada más, aclarando un poquito hace rato de lo que decías de cuando vinieron los españoles. Yo recuerdo que en alguna parte de un libro de historia también decía que cuando ellos venían a imponer lo que fue la religión, muchos de ellos seguían haciendo las imágenes, pero en el interior estaba la imagen del Dios, ¿no? Que ellos adoraban. Y que efectivamente cuando vino la persecución otra vez bueno, todo esto que se dieron cuenta los españoles, pues terminaban rompiendo las imágenes para realmente ver si sí estaba su imagen de ellos o dentro no había la imagen del dios al que adoraba bueno, al que se estaba adorando realmente en ese momento, pero sí es importante que bueno, veamos ahorita la comparación de lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora. Gracias, Lalo. Sí, digo, hay distintas versiones, también esa es una de ellas. Digo, a mí la que ahorita me explicaron y me refrescaron fue esta, ¿no? De que así lo hacían. Por ejemplo, el 12 de diciembre, ¿no? Qué se festeja? El día del banquero. El hermano, el día del banquero, ¿no? Bueno, eso lo festeja el hermano Miguel. Pero, por ejemplo, en México se estableció que es el día de la Guadalupana, ¿no? Porque se Ajá. supone que ahí apareció la Virgen al Juan Diego, bueno, el nombre español es Juan Diego, y etcétera, etcétera. Pero realmente en la prehispania, digo, en la era prehispánica, en el tiempo prehispánico, no era ese, sino ellos adoraban a la siguiente dios, ahorita les digo dónde, cómo se llama. Ah, adoraban a Tonantzin, que es una diosa de la fertilidad. ¿Y qué hicieron los españoles? Ah, pues te doy lo que quieras, pero adora lo que yo te estoy enseñando, ¿no? Y si no lo adoras, pues bueno, ya sabrás qué te toca, ¿no? Y entonces por eso de alguna manera muchos indígenas, bueno, o nativos, bueno, es que no eran nativos, sino habitantes de este lado del planeta, pues, pues bueno, pues se parece a lo que yo hago. Y pues ya con el pasar de los años, pues bueno, estamos hoy en nuestra época y vemos que es de esta manera, ¿no? Por eso, hermanos, es bien importante. Ahora, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el precedente? Y aquí nos va a venir otra pregunta bien importante. ¿Tiene el cristianismo derecho de acudir a la autoridad civil en busca de apoyo? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, Luis, ¿cómo responderías esa pregunta? Ay, no sé, pastor. Derecho de acudir a la autoridad civil. Pues es que no sé, no sé cómo responder realmente, pastor, pero yo creo que nuestro mayor apoyo es la palabra, ¿no? Es nuestro Señor. Yo creo que nosotros todo lo buscamos a través de la oración y no sé, pero no sé, que no sé exactamente cómo a qué se refiere la pregunta, pastor. Ok, hermano Lalo o Bere. Bere dice que sí. Yo puedo hablar Yo por mí. digo, yo digo que no debería de hacerlo, sin embargo, lo hace por la parte más que de otro apoyo de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a contemplar a que estamos en un recinto, en una iglesia, en un templo, y llega una multitud y la agredía, pues obviamente tienes que hablarle a una autoridad para que ellos vayan a controlar o den la seguridad o sí, den la seguridad a cada uno de los integrantes que permanecen en el mismo templo. De igual manera, digo, no tendría por qué suceder, pero pues la historia nos ha hablado mucho de la transformación o de tantas cosas que se ha visto de las peleas que hay internamente, donde, pues efectivamente, como decía a ver hace un momento, ¿no? Ahorita el tema que está donde hay dos partes que están integrándose, están debatiéndose un inmueble,
o donde incluso, ¿no? Desde dentro podría haber alguna riña, entonces obviamente buscamos el apoyo. No lo tendríamos que tener porque realmente, pues, el amor en Cristo debería de ser nuestra mayor virtud, sin en cambio, pues realmente a veces tanto puede llegar a haber una detonación como puede ser un agente externo el que también provoque esta desentonación. Ya. Gracias. Ahora sí, Bere, exprésate. Yo decía que sí, en cuestión por la ley, ¿no? Que como dice Eduardo, ahí la ley nos dice que podemos hacer uso de la autoridad en cuestión de alguna necesidad. Ok. Bueno, que Miguel. Pues entendiendo que, pues, como ciudadanos mexicanos, pues tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Como con nuestras autoridades civiles. Ahora, nuestra legislación permite el libre culto y la asociación religiosa, entonces también ahí tenemos la oportunidad de presentarnos ante el gobierno, ¿no? Y tener una personalidad jurídica y con todo lo que conlleva, también tenemos que pagar impuestos, digo, eso no nos exenta, ¿no? Entonces yo creo que, pues, dentro de la normativa que el gobierno nos permite esta identidad, ¿no? Porque también otras creencias y otras formas de fe también tienen esa misma oportunidad de poderse afiliar o tener una representación jurídica que las ampare, que las identifique, que las defienda y bueno, pues también las obliga, ¿no? A ciertas conductas y observaciones. Entonces, yo creo que sí, digo, dentro del ámbito que el gobierno este, pues, tiene, ¿no? Gracias. Gracias, hermano. Bien. Ciertamente, hermanos, el Nuevo Testamento no hace ninguna declaración al respecto de eso. Por ejemplo, en ninguna parte se ve a los apóstoles pidiendo privilegios especiales en lugares públicos, ni tampoco en ninguna parte solicitan que se les dé un tratamiento especial a las iglesias, para que vayamos empezando, ¿no? O sea, esto no lo dice. Pero el libro de los Hechos nos va dando algunas luces, nos va dando a luz con respecto a este asunto. Por ejemplo, vamos a empezar. Desde el principio, desde los tiempos de Jesús, después de que el Señor Jesús asciende, eh, los cristianos de Jerusalén quedaron enemistados con el Sanedrín. Sabemos qué es el Sanedrín. ¿Recuerdan qué es el Sanedrín? ¿Alguien recuerda qué era el Sanedrín? Era el gobierno de los judíos, ¿no? Ajá, y representaban cierto tipo de autoridad civil. Tan es así que, bueno, ¿por qué fueron, si no hubiera sido porque estaban bajo este sitio romano, el Sanedrín tomaba la decisión de crucificar a Cristo, ¿eh? O sea, un ejercicio civil. O sea, estaban siendo juez, jurado y verdugo. Ajá. Bueno, para empezar, los cristianos que siguieron a Cristo se enemistaron con el Sanedrín, ¿no? Podemos ver que este tribunal, el Sanedrín, utilizó su poder para oponerse, amenazar y finalmente perseguir a los apóstoles y a los primeros cristianos. Pero, ¿y la respuesta cuál fue? La respuesta de los apóstoles dejó en claro que su autoridad no provenía del Sanedrín. Ellos se opusieron a que el poder del tribunal gobernara su mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, antes que pasara mucho tiempo, Herodes precisamente se inmiscuyó en la situación. Por ejemplo, lo vemos ahí en Hechos 12 del 1 al 9. ¿Por qué? Primero mató a Jacobo, luego apresó a Pedro con la intención de ejecutarlo. Y pues ahí vemos la historia, ¿no? Que a causa de esto, pues un ángel se le aparece, libra a Pedro y él no se quedó cerca esperando su muerte, ¿no? Sino que se fue. Ajá. La relación de Herodes con el cristianismo realmente fue de total hostilidad. Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar en Filipos, ¿no? Que lo vemos la historia ahí en Hechos 16.
y fueron liberados, ¿no? Después fueron liberados así milagrosamente por los estragens o los gobernadores de la ciudad. Ajá. De hecho, fíjense, esta historia de Pablo y Silas nos pudiéramos entenderla como que sí podemos acudir a la autoridad civil. ¿Por qué? Si hemos leído Hechos, ¿verdad? ¿Están leyendo su Biblia en la semana, hermanos? Sí, Eso, ya tiene estrellita el hermano Miguel. Ver el Lalo, Luis. Ande, sí, sí leo, pero no Hechos. Sí, pero no he hecho Sí, exactamente. leo, pero estoy en números. Ok. Bueno, en el libro de Hechos, en este pasaje, bueno, en esta narrativa en especial de Pablo y Silas, bueno, recuerden, fueron detenidos por predicar. Y luego los gobernadores les quisieron soltar, en secreto. Ajá, les dijeron, váyanse sin causar revuelo. Pero Pablo y Silas se rehúsan. Al hacerlo, fíjense, no apelaron a que eran cristianos, apóstoles u obispos. En cambio, apelaron a sus derechos de ciudadanos romanos, los cuales habían sido violados por la ausencia del debido procedimiento. Ajá. Por eso, hermanos, en ningún momento Pablo y Silas dijeron que su fe o que su posición eclesiástica les impedía solicitar la intervención del Estado. Lo que los protegía era su estado, su ciudadanía romana. Ajá. Eso fue en donde, en Éfeso, en Filipos. Después se vuelve a presentar lo mismo en Tesalónica. ¿Por qué? Porque Pablo, acuérdense que escapa de la violencia cuando la multitud no pudo encontrarlo, pero agarraron a Jasón y lo llevaron precisamente ante los oficiales de la ciudad. La única respuesta de los oficiales, de los gobernantes, fue exigirle a Jasón una fianza. Una vez más, los cristianos no intentaron buscar una posición o favor especial de parte de las autoridades civiles. Por ejemplo, Pablo se ve delante de los tribunales en Corinto. ¿Por qué? Porque los judíos cuando lo agarraron trataron de procesarlo según por falsa doctrina, si es que recordamos la historia, ¿no? Y vemos que Gallo, el procónsul de ese entonces, ni siquiera quiso escuchar el caso. O sea, no quiso hacerle caso a los judíos. Dijo, bueno, pues esto no. Gallo, este procónsul, realmente diferenció las actividades criminales de las cuestiones religiosas, decidiendo que obviamente las religiosas no estaban dentro de su jurisdicción. Si Pablo, hermanos, hubiera pensado que el cristianismo tenía el derecho moral de apelar del apoyo del Estado, creo que en estos pasajes hubiera sido el momento ideal para dejarlo estipulado. En cambio, hermanos, Lucas nos narra que Pablo estuvo conforme con el resultado, apeló a su ciudadanía romana, no apeló a que él era un cristiano, a que él era un apóstol. Por eso, hermanos, podemos ver muchísimas cosas, ¿no? Pero podemos entender que el apóstol, sobre todo Pablo, que es el del que más se habla, no tenía interés alguno en hacerle caso a las acusaciones religiosas, pero sí hizo uso, perdón, Pablo, no, ¿quién les dije ahorita de Corinto? Gallo. Ajá, no le interesaba, pero sí hizo uso de su autoridad como gobernante para proteger a un ciudadano de imposiciones religiosas. No sé si más o menos me estoy dando a entender aquí. Ajá. Ahora, cuando Pablo se defiende ante Félix, ahí en Hechos 24, no le pidió al tribunal, hermanos, o bueno, yo no lo he leído, o sea, no lo entendí así, más bien dicho, porque de leerlo sí lo he leído, pero no lo entendí así. No le pidió Pablo al tribunal que reconociese o que tuviese en cuenta la verdad del cristianismo, pero sí reconoció el apóstol que había ciertos asuntos religiosos en disputa.
pero negó que estos fueran de carácter delictivo. La implicación evidente era que Félix tenía la obligación de liberarlo si la queja era solamente de carácter religioso. Por eso, hermanos, podemos ver esto, ¿no? Ante Félix. Ahora fíjense, la defensa ante Festo, ahí en Hechos 25. En ningún sentido Pablo precisamente apeló a ningún privilegio eclesiástico. Simplemente expuso que él era un malhechor que estaba dispuesto a aceptar el castigo si es que lo había. Sin embargo, pues no pudieron probarle nada. Tenía que ser puesto en libertad. Por eso, hermanos, Agripa estuvo de acuerdo con Pablo, pero para ese tiempo Pablo ya había apelado a César. Por eso, hermanos, la imagen que nos da el libro de los Hechos es que las iglesias del Nuevo Testamento no esperaban ni recibían ningún tipo de apoyo del Estado. Ajá, lo mejor que podía hacer en aquellos tiempos las autoridades civiles era que se negaran a emitir un juicio en los asuntos religiosos. Ajá, entonces, pues eso es algo bien importante, hermanos. Ahora, aunque a los cristianos, hermanos, se nos enseña que debemos de estar sujetados al Estado, debiéndole respeto y pagando impuestos, como dice mi hermano Miguel, vemos el Estado constantemente como algo potencialmente hostil y no como una fuente de apoyo. Por eso esto es algo bien importante, hermanos. El único argumento bíblico que se puede usar para justificar la unión de la Iglesia y el Estado es recurriendo al ejemplo del Antiguo Testamento. Pero hasta ahí, ¿eh? No, nada más. Por ejemplo, los puritanos, otro movimiento cristiano de ahí después de la Reforma, daba por sentado que la iglesia de cierta manera reemplaza a Israel o es su continuidad. Es lo que les venía diciendo, ¿no? O que de otra manera que también se les llama landmarquistas. Ellos han creído que el patrón de la teocracia, o sea, es de la teocracia israelita, puede transferirse directamente a la iglesia. Y este es un argumento que los bautistas hermanos hemos rechazado constantemente. Entonces, hermanos, como iglesia bautista, hemos de insistir en que el Nuevo Testamento es la autoridad absoluta para la fe y práctica de la iglesia. Por eso recurrir al patrón de Israel, o sea, del Antiguo Testamento, para este asunto en particular, no es legítimo. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Hasta aquí algún comentario con respecto a este punto de lo que nos enseña el Nuevo Testamento o de cuáles son los precedentes del Nuevo Testamento? No, ninguno, pastor. No, ninguno. Todo bien. Eso es todo. Bien, entonces vamos a terminar con esto y terminamos dentro de 8 días con los siguientes puntos. Ya nos faltan pocos. El que sigue ya vemos sobre la desobediencia civil, en qué momento podemos hacer esto de desobedecer al Estado. Entonces no hay ningún comentario, pregunta, queja o sugerencia, hermanos. No, ninguno, pastor. No, ninguno. Ok, bien, hermanos, voy a terminar esto.